Buenas noches con todos. Vamos a desarrollar el curso de hoy, el análisis y evaluación de riesgos ambientales. El aspecto de la gestión ambiental en los últimos años ha venido cobrando bastante relevancia debido a que periodo tras periodo o año tras año el ser humano genera mayor incidencia sobre los componentes ambientales a partir de las distintas actividades, principalmente de carácter productivo, que realiza. Un aspecto importante que se tiene que contar, que se tiene que tener en cuenta, es que muchas de estas actividades que actualmente se realizan se vinculan a la gestión, al uso de ciertos elementos o de ciertos insumos que tienen una capacidad de afectación al medio ambiente y a las personas. Y en algunos casos, o muchos de ellos, el uso de estos elementos, de estos insumos, no puede ser evitado, ¿no? Porque forman parte de los elementos necesarios para el desarrollo propio de la actividad. Entonces, es ahí donde se requiere que la evaluación del riesgo ambiental sea un conjunto de procedimientos de aplicación fáctica, de aplicación práctica, y que nos permita determinar los posibles daños, las posibles afectaciones ambientales que se vayan a presentar para poder definir las mejores estrategias, en primera instancia para evitarlos y en segunda instancia para remediar el nivel de afectación. Entonces, un componente o un procedimiento a tener en cuenta siempre va a ser el análisis y la evaluación de estos riesgos, que tiene su procedimiento, tiene sus mecanismos, todo tiene sus aspectos importantes que debemos nosotros de conocer, poder implementarlos apropiadamente. En ese sentido, vamos a desarrollar el contenido temático de los siguientes ítems. En primer lugar, vamos a los aspectos generales relacionados a la evaluación de riesgos ambientales. Después vamos a hablar del peligro, ¿no? Del peligro ambiental, teniendo en cuenta que en líneas generales, cuando se habla de peligro, analiza es el peligro y luego los espacios o los escenarios donde es. Pero en el caso específico de los ambientales, un aspecto importante que se va a tener en cuenta va a ser la población, ¿no? Porque como habíamos mencionado, la mayoría de estos peligros o de estos riesgos ambientales van a presentarse dentro de actividades productivas, conducidas, gestionadas por el ser humano. En ese contexto, se entiende pues que el ser humano siempre va a formar parte de, si no es de la población, sí de los agentes afectados por la sucesión o por la presencia de estos riesgos ambientales. Es por ello que se tiene que tomar en cuenta. Y el otro aspecto va a ser el sitio y la exposición. Como estos peligros en el ámbito ambiental van a presentarse en un lugar específico que va a ser el sitio, ¿no? Pero como están vinculados a factores ambientales,
el agua, el aire, el suelo, sobre todo en los dos primeros, va a haber exposición y extensión, ¿no? Porque sabemos pues que el aire es una masa gaseosa que está en movimiento, que se está trasladando. Entonces, si hay una emisión de algún tipo de elementos en un determinado punto, estos se van a trasladar y se van a diseminar por otros espacios. Y finalmente vamos a hablar ya específicamente sobre la evaluación del peligro ambiental. Vamos a hablar ahí sobre la gravedad, el análisis de escenarios, la gravedad, etcétera, para terminar definiendo los niveles de impacto. En cuanto a los aspectos generales, un primer aspecto, una primera definición importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la que conocemos como gestión del riesgo ambiental. Básicamente, la gestión del riesgo ambiental viene a ser el conjunto de estrategias que se van a implementar para mejorar u optimizar una serie de elementos que permita que las entidades, la comunidad, las personas puedan adecuar o puedan manejar mejor la vulnerabilidad o su vulnerabilidad de la zona en la que viven para poder afrontar estas posibles situaciones. Considerando siempre que cuando se habla de riesgos, se habla de la existencia de un peligro, y el peligro, a su vez, dicho sea de paso, es un elemento que es necesario para el desarrollo de algún tipo de proceso, de actividad, y que, como es necesario, fácilmente no puede ser reemplazado, o en todo caso, si a ese elemento peligroso se le sustraen o se le restan ciertas características, ¿no? Las características que le dan la calidad de peligroso, es muy probable que ese elemento pierda, ¿ya? Digamos, las condiciones elementales de su naturaleza que le permitían ser empleado en esa actividad productiva, en esa actividad. Por lo tanto, ya no va a ser necesario o ya no se puede emplear, ¿no? Por ejemplo, para que se entienda mejor, un peligro en el ámbito de la carpintería podrían ser los serruchos, ¿no? Y la hoja dentada de los mismos es la parte peligrosa, la parte que tiene la capacidad de generar daño, en este caso a las personas. La forma más efectiva de evitar que esa parte peligrosa haga daño es retirándola, ¿no? Pero si al serrucho le quitamos su hoja dentada o la parte dentada de la hoja, simplemente ya no es serrucho, ya no sirve para la orientación que se había generado ese instrumento, esa herramienta. Por lo tanto, ya se desecha. No se puede muchas veces al peligro retirarle las características específicas de peligrosidad o de capacidad de hacer daño sin que se afecte la propia naturaleza. Por lo tanto, de la naturaleza del producto, del elemento. Por lo tanto, lo que va a quedar siempre va a ser la gestión del riesgo, es decir, cómo vamos a manejar ese peligro para evitar que pueda presentar esa afectación. E incluso parte de la gestión del riesgo es adelantarnos a un posible suceso, a pesar de todo lo que yo hago para evitar que la hoja dentada del serrucho me haga daño, ¿no? También preveo qué hacer si es que, a pesar de todo eso, me hace daño, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la hoja del serrucho para que no haga daño, ahí pongo un letrero, ¿no? A cerrar con cuidado, sin estar prestando atención al celular, sin estar renegando, ¿no? Con el pulso, con la mano firme, con movimientos seguros, etcétera, sin meter la mano, sin pegar demasiado la mano hacia la hoja dentada.
Si a pesar de todo ello, ¿no?, me distraigo por X razón, me puedo afectar, he previsto también qué hacer, ¿no? Tal vez tengo un botiquín de emergencia, tal vez he tomado clases de primeros auxilios, qué hacer cuando te cortas o te laceras un dedo, una mano con ese serrucho y así. Y tengo claro cuál sería mi procedimiento en ese suceso extremo. Todo ese conjunto de acciones, de procesos, de protocolos se denomina gestión del riesgo ambiental. Dentro de la gestión del riesgo ambiental está obviamente el análisis y la evaluación del riesgo, porque después de eso ya está pues las medidas de control y todo lo demás, el seguimiento y otros aspectos, ¿no? Ahora, ¿qué denominamos nosotros riesgo ambiental? Básicamente entendemos como tal cuando nos referimos a una posible afectación que vaya a tener un impacto en el medio ambiente y que puede ser a partir de un evento o de un peligro que puede tener una génesis natural o una génesis antrópica, ¿no? Es decir, el peligro se ha generado de manera natural, ¿no? Eh, algún aspecto de la morfología territorial, ¿no?, que ha permitido un derrumbe, un deslizamiento, o también puede ser, ¿no?, a partir de algunas actividades que desarrolla el ser humano, ¿no? Por ejemplo, la tala indiscriminada, etcétera, o una mala gestión de algunos elementos, algunos componentes de algún proceso productivo. Por ejemplo, hace algunos meses atrás, ¿no?, se presentó pues algunos puntos de derrame en ciertos acueductos, ¿no? Ese es un impacto ambiental, ese es un riesgo ambiental. Ahora, también es preciso indicar que eso no ha sucedido pues por un descuido total del responsable, el operador, ¿no? Sí puede haber un cierto nivel de descuido, pero no es un descuido total. ¿Por qué? Porque de por medio hay inversión, pues la reparación de esa afectación a este operador le va a costar dinero, ¿no? Básicamente se estaría hablando de una situación totalmente ilógica. Ahora, otra característica del riesgo ambiental es que va a tener siempre una afectación directa o indirecta hacia el medio ambiente, y esta se va a medir, en este nivel de afectación se va a medir en buena forma a través de la afectación a la biodiversidad, es decir, a la masa, a la fauna o a la flora. Entonces, el riesgo ambiental no solamente va a considerar el entorno natural, es decir, la afectación a los factores ambientales, sino también va a considerar la afectación a la población y a esta flora y fauna. Entonces, tenemos también el concepto de análisis de riesgos ambientales, que es un concepto, es un ámbito, digamos, relativamente joven, ¿no?, como materia, como disciplina, no tiene más allá de unos 30, 35 años, más o menos ha adquirido mayor preponderancia, ¿no?, a partir de la década de los 90, en el cual se toma un mayor conocimiento sobre ciertos aspectos de las actividades productivas que hasta entonces eran dejados de lado, ¿no? Uno de ellos fue el enfoque de género, ¿no?, que ha ido evolucionando y al final ha devenido pues en toda esta ideología de género. Y el otro aspecto que empezó a generarse era
el de el impacto ambiental, ¿no? Que ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, involucrando más ciencias, otras materias, otras disciplinas, y se ha expandido y se ha, digamos, difundido, ¿no? En prácticamente todas las actividades que realiza el ser humano. Incluso considerando que estas actividades que realiza el ser humano, donde está este, donde hay una relación directa o indirecta con el medio ambiente, ¿no? Ha pasado a formar parte ya de algunas estrategias muy específicas y obligatorias, ¿no? Por ejemplo, sabemos que todos los proyectos de inversión pública a la fecha tienen que presentar sus estudios de impacto ambiental, su plan de gestión ambiental, todas las propuestas de inversión, tanto del sector público como del sector privado. No existe una que se pueda excluir a la misma. También todas actualmente todos los sectores, todas las actividades sectoriales a la fecha son fiscalizables en el aspecto ambiental. Se inició con algunas principales, ¿no? Y poco a poco se han ido involucrando a los diferentes sectores para que finalmente nosotros pues tengamos o tengamos ya todo un involucramiento de todos los sectores. Este análisis de riesgos ambientales va a ser siempre un conjunto de técnicas multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado hace unos instantes, ¿no? Este aspecto ambiental abarca o comprende todos los sectores. Ahora, cada sector tiene sus propias características, ¿no? El sector construcción tiene características particulares distintas al sector agricultura, distintas al sector educación, distintas al sector defensa interna, gestión del control interno, el orden interno y demás. Pero tiene nivel de afectación siempre. Por lo tanto, se tienen que incorporar distintas disciplinas que están vinculadas a las características propias de cada sector. Y estas son muy amplias, ¿ah? Estas disciplinas que interactúan actualmente con el análisis de riesgos ambientales son bastante amplias, en algunos casos son totalmente, digamos, distintas, disímiles, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo lo relacionado a lo que es la toxicología, la epidemiología, todo lo que es seguridad en el trabajo, seguridad ocupacional. También tenemos dentro de esto, ya dependiendo de los sectores, un conjunto importante de lineamientos de diseño técnico y demás. Y también existe dentro de este análisis un factor psicológico, un factor social, ¿no? Porque, como habíamos dicho anteriormente, siempre va a estar vinculado el factor antrópico. Entonces, el análisis de estos riesgos ambientales siempre va a involucrar varias disciplinas que tienen que interactuar coordinadamente para poder realizar de una forma apropiada este diagnóstico, este estudio detallado, esta segmentación de algún riesgo ambiental para poder comprenderlo totalmente y poderse anteponer al mismo. La finalidad del análisis y evaluación de riesgos ambientales no se circunscribe solamente a la identificación y evaluación de estos problemas, sino también, ¿no? Va a permitir que se puedan implementar tecnologías apropiadas para controlar las diferentes situaciones que se vayan a presentar. O en todo caso, también vamos a emplear el análisis de riesgos ambientales para identificar con mayor detalle los espacios o las actividades que son potencialmente más peligrosas y a partir de esto definir nosotros qué tipo de
acciones de control podríamos implementar, teniendo en cuenta, ¿no? Un aspecto importante que vendría a ser la jerarquía de controles, que es una calificación que tienen los métodos o las acciones de control dependiendo de cómo inciden sobre el peligro identificado. Algunos conceptos básicos que tenemos que conocer, por ejemplo, el riesgo. El riesgo viene a ser siempre una posibilidad o una probabilidad. Siempre. Ese es el riesgo, ¿ya? El riesgo es una probabilidad o una posibilidad que, en este caso, que se pueda presentar algún tipo de daño, ¿no? Por exposición a una sustancia tóxica o por exposición a un elemento que pueda tener cierta capacidad de afectación a la persona y al medio ambiente. El peligro básicamente se entiende como un elemento, una sustancia, un componente, etcétera, que tiene el potencial de causar daño a la persona, al medio ambiente. Pero este peligro, muchas veces, cuando se habla ya en ámbitos ambientales, está más orientado a la toxicidad, a la reactividad de un determinado elemento, del elemento de interés. Pero esta capacidad de peligro en estos ámbitos va a estar definida por la concentración o, si queremos, por la exposición a ese elemento. ¿Ya? Por ejemplo, sabemos todos pues que el plomo es o el mercurio, mejor dicho, es un elemento altamente tóxico para el ser humano, ¿no? Y también para el medio ambiente. Pero la toxicidad del mismo, dependiendo de la fuente natural en la que está presente, va a ser distinta. Si es en agua, es de 0.001 miligramos por cada litro. Si es en suelo, estamos hablando aproximadamente entre 15, 20, 25 miligramos de cloro por cada kilo de suelo, ¿no? Pero recién cuando supera esos valores, este elemento se va a considerar tóxico o peligroso, o tóxico, perdón. Antes de eso va a ser peligroso y en concentraciones muy reducidas va a ser considerado como parte de la estructura natural de ese elemento, de esa fuente, ¿no? De ese cuerpo de agua, ese cuerpo de suelo. En el caso de peligros ambientales es importante tener en cuenta ello. La evaluación de riesgo viene a ser un conjunto de técnicas que nos va a permitir determinar la naturaleza y la magnitud del riesgo, es decir, qué tipo de riesgo es y cuál es el nivel de afectación que puede tener o que puede presentarse. El análisis de riesgos viene a ser todo un conjunto de métodos que va a permitirnos gestionar de una mejor forma los resultados que vamos a obtener a partir de la evaluación. Porque a través de este análisis nosotros vamos a poder comprender mejor cuáles son los aspectos vinculados directa e indirectamente a este peligro, a este riesgo que nosotros tenemos que gestionar, tenemos que manejar para evitar, uno, que este riesgo se presente, o dos, que el riesgo pueda tener el nivel de afectación que se había previsto. Y finalmente tenemos el concepto de manejo de los riesgos. El manejo de riesgos viene a ser ya todo un conjunto de acciones de respuesta, de control, que se va a implementar para poder, digamos,
gestionar apropiadamente el riesgo. Básicamente, el manejo de riesgos viene a ser un conjunto de acciones operativas. Qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, en qué momento, con qué elementos. Incluso comprende también la generación de los respectivos registros, ¿no? En otras palabras, de cómo se va a incorporar estas técnicas de manejo para gestionar el riesgo. En el caso de riesgos ambientales, hay algunos factores que siempre van a estar involucrados, ¿no? Si bien es cierto, hemos mencionado que el riesgo es una probabilidad, es una posibilidad, ¿no? Que una sustancia tóxica, en este caso, dañe a la salud, al medio ambiente. En el caso específico de riesgos ambientales, hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. El primero es la toxicidad. No todos los elementos tienen los mismos niveles de toxicidad, ni todos los elementos necesariamente son tóxicos. De ahí está la probabilidad de la exposición y la intensidad de la exposición. ¿Qué tan probable o qué tan factible es que la población se pueda exponer a esta toxicidad, ¿no? O a este elemento que tenga o que esté dentro de rangos de toxicidad, porque la población se puede exponer al elemento, pero este elemento puede estar en niveles por debajo o muy por debajo de la toxicidad. En ese sentido, ¿no? La exposición no va a comprometer la salud de las personas. Y el otro es la intensidad de la exposición. La intensidad viene a ser básicamente, ¿no? La persistencia en la exposición, más o menos el equivalente al periodo de tiempo que van a estar expuestos. Sabemos que hay elementos que pueden estar en concentraciones, digamos, aceptables, pero que debido a una exposición más intensa, más continua, más recurrente, ¿no? Termina por generar daño en la salud. En el caso de los riesgos ambientales, se tiene que considerar estos dos factores adicionales en la exposición. Vamos a hablar ahora sobre el peligro. Un aspecto fundamental de la evaluación de los riesgos es la caracterización del peligro a partir de la identificación. Primero tenemos que identificarlo, luego procedemos a caracterizarlo, más o menos es una descripción, primero es un conocimiento detallado, preciso, puntual del peligro y luego su descripción. Tenemos que describirlo y tenemos que describir las características de peligro de ese elemento para poder hacer el análisis correspondiente. Después está la evaluación de la exposición, porque como ya hemos dicho, estos peligros o estos elementos que van a tener características tóxicas, no necesariamente su prevalencia de toxicidad se va a presentar en una exposición limitada, en una exposición puntual, reducida en el periodo de tiempo, sino que la exposición va a tener sus propias condicionantes, ¿no? Por eso es que parte del análisis o la evaluación de los riesgos y del peligro es la evaluación de la exposición a ese peligro, ¿no? En qué concentración, con qué periodo de tiempo, con qué recurrencia, etcétera. Y finalmente tenemos la caracterización del riesgo, es decir, la descripción del riesgo, en qué condiciones o bajo qué parámetros la exposición a ese peligro se va a materializar como una situación que va a afectar a la salud de la persona. El primer aspecto de la identificación del peligro, ¿no? Nos permite a nosotros tener un conocimiento de cuáles son
estos peligros. Básicamente, la identificación del peligro responde a la pregunta de si existe o no este peligro. Y ahí hay que partir de una premisa importante, ¿no? Se entiende que toda actividad humana necesariamente involucra uno o más elementos que son peligrosos. En otras palabras, en las distintas actividades humanas, sobre todo en las actividades productivas humanas, siempre hay un elemento de peligro. Lo que tenemos que hacer ya nosotros ahí es identificarlo. Pero en el caso de riesgos ambientales, este peligro generalmente está vinculado a la toxicología o la toxicidad de un elemento, del elemento de atención. Para identificar el peligro, no va a bastar con identificar o conocer el elemento y su toxicidad, sino también tenemos que echarle mano a un conjunto importante de estudios, principalmente epidemiológicos, que ya se han conducido, ¿no? A través de estos estudios se tiene un conocimiento muy definido de el nivel de afectación de ese elemento tóxico a la salud de las personas. Para este estudio se han desarrollado, pues, estudios en vivo, con animales, pruebas y demás aspectos. Ahora, ¿qué sucede cuando estos estudios no se han conducido o estamos hablando de situaciones nuevas, ¿no? Donde el peligro no estaba identificado anteriormente, ¿no? En ese caso se tiene que conducir la recopilación de esta información, ¿no? Se tiene que identificar cuál es esta sustancia que tiene este efecto nocivo para la salud, ¿ya? Luego se recopilan datos vinculados a las características físicas, químicas de esta sustancia, porque ya sabemos que es una sustancia que tiene niveles de toxicidad. Luego se tienen que hacer el estudio de las fuentes, ¿no? Es decir, de los procesos o de los puntos donde están considerados o donde están presentes estos elementos para poder nosotros ir definiendo las circunstancias asociadas a la exposición, ¿no? Porque es un insumo utilizado en algún proceso productivo, porque su uso obligatoriamente tiene que ser bajo ciertos esquemas, bajo ciertas situaciones y demás. Y finalmente, a partir de información ya contemplada o desarrollada por otros aspectos, o en todo caso, a partir de información que se vaya a generar, se tiene que hacer un estudio toxicológico y epidemiológico asociado a la exposición a la sustancia, al elemento. Pero actualmente muchos de estos estudios ya se han desarrollado, tal vez no de forma directa en las zonas donde nosotros estamos, donde se va a tomar en cuenta el estudio, pero sí en otros puntos, ¿no? Ya con esta globalización de la información, incluso en tiempo real, básicamente son muy pocos los procesos que podrían considerarse como que no han sido correctamente analizados, estudiados, o que no hay información al respecto, ¿no? Tendría que ser un elemento totalmente nuevo, posiblemente. En cuanto a la determinación del peligro, de la significancia del peligro, acá se va a proceder a desarrollar o implementar una serie de técnicas, una serie de apreciaciones para poder responder a la percepción del peligro, cómo se percibe el peligro, cuál es el costo-beneficio de este proceso y de las afectaciones que puede tener el peligro, y a partir de esto tomar algunas decisiones.
Para ello siempre es importante la participación no solamente del especialista o del profesional que está o que va a conducir el análisis y la evaluación de los riesgos ambientales, sino también es necesario muchas veces para que coparticipen, ¿no? Las personas que están directamente relacionadas, porque ellas tienen un mayor conocimiento de cómo se viene gestionando o de cuáles son los procesos, los protocolos de gestión de ese peligro a la fecha. Esto va a permitir, ¿no? También rescatar la percepción de peligro o de riesgo que ellos tienen. No necesariamente la percepción de peligro, de riesgo que nosotros podemos tener, tiene que ser la misma que ellos están manejando. Ahora, como les había mencionado, ¿no? En el caso de los aspectos de los riesgos ambientales, estos riesgos van a estar vinculados siempre a elementos que son obligatorios a ser empleados en los distintos procesos productivos de la entidad, de la organización, etcétera. Es ahí donde a través de esta determinación de la significancia del peligro se tienen que desarrollar algunas acciones especiales en las cuales se involucre y se logre el compromiso de la organización o de la entidad para no solamente que se involucre en la gestión de los mismos, sino para que éste pueda implementar un conjunto de acciones, pero de forma decidida. Esta decisión involucra la asignación de recursos suficientes para que se pueda materializar. Otro aspecto importante es la comunicación del riesgo, ¿no? Para ello es importante tener en cuenta que los involucrados tienen que ir participando en el proceso de análisis y evaluación de los riesgos para que ellos también vayan aportando, vayan contribuyendo con su punto de vista, con su percepción. Una vez ya que se ha identificado el peligro, se han analizado los riesgos, o se han evaluado y analizado los riesgos, se procede a transmitirles a ellos cuáles son los aspectos que se han determinado y cómo se les ha involucrado desde el proceso de determinación, desde el proceso de análisis, evaluación, ¿no? Ellos tienen una, o son conscientes que sus apreciaciones han sido consideradas o han sido tomadas en cuenta, ¿no? Esto va a permitir que este proceso de comunicación del riesgo, en primera instancia, aclare algunos aspectos, disipe algunas dudas y sobre todo se puedan generar procesos de acuerdo y de consenso en los cuales estos otros involucrados también vean comprendido o atendida parcialmente, ¿no? Sus expectativas, sus preocupaciones y demás. En la medida que a estos involucrados no se les comprenda dentro del proceso de análisis y evaluación del riesgo, estos pues van a verse menos identificados o menos comprometidos con los resultados que se van a obtener. Ahora, dentro de este proceso de anterior de la significancia del peligro, donde se tenía que incorporar a estos otros actores también, ¿no? Se van a desarrollar algunos consensos, en los cuales obviamente tiene que haber deposición de intereses, de expectativas por todos los participantes para que se puedan llegar a acuerdos apropiados. No es simplemente
un proceso a través del cual uno de los agentes o uno de los actores va a verse totalmente afectado. En cuanto a la caracterización del peligro, ¿ya? Acá tenemos que considerar ciertos aspectos. Uno importante es la evaluación de la dosis y la respuesta, ¿no? Generalmente, cuando las poblaciones o las personas están expuestas a ciertos elementos tóxicos o con características tóxicas, hay niveles de respuesta que se va a presentar en la población, en los individuos, y esto a partir o relacionado con la dosificación de este elemento también. Se entiende que dosis reducidas, ¿no? Van a ir generando, o exposiciones prolongadas a dosis reducidas pueden ir generando una mejor respuesta, pero también pueden ir generando un aspecto acumulativo, ¿no? De afectación acumulativa en los beneficiarios o en la población. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.